da bienvenida en nuestros estudios al doctor Carlos Orellana, concejal del Cantón Cuenca. En nuestros reportes del día de ayer y del día de hoy hemos señalado que las festividades de Cuenca se dieron en un marco de tranquilidad. Aproximadamente 90,000 visitantes habrían llegado a la ciudad. No se han reportado mayores incidentes. Esta masiva visita de turistas de la ciudad de Cuenca sin duda catalizan la economía local y regional. Pero vamos el día de hoy a analizar en lo político. Estuvo el presidente de la República y altos funcionarios de Estado. Hubo una sesión de cabildo ampliado en la cual se ventilaron públicamente algunos temas que se los habla también tras bastidores. Y vamos con el doctor Orellana a conocer qué balance queda de estas festividades de Cuenca para la urbe. Bienvenido. Muchas gracias, un saludo a todos los amigos y amigas que nos escuchan. Siempre para mí es un honor estar en Radio Ondas de Azuayas y sobre todo para poder comentarles y hacer siempre un análisis de la coyuntura local que sin duda preocupa a todos los cuencanos. Las festividades siempre son una oportunidad para recobrar ese espíritu ciudadano, para compartir con la familia, pero también para hacer una lectura de los temas políticos que sin duda marcan la vida de la ciudad. La presencia del presidente de la República del Ecuador sin duda siempre resulta agradable, sobre todo cuando se escuchan algunos temas que preocupan y que podrían dar respuesta a inquietudes de los cuencanos. Sin duda una de las que más ha afectado en estos últimos años es el tema de la conectividad, y una conectividad que lamentablemente ha significado que Cuenca en algunos momentos se sienta aislada del resto del país y que inclusive termina afectando el mismo flujo de turistas que normalmente suelen venir a visitar a la ciudad. El tema del anuncio de la posibilidad de mejorar la conectividad de Cuenca con el resto del país sin duda nos alegra mucho. Ojalá se pueda cristalizar lo más pronto posible. Creo que ahí el municipio y varios actores tenemos que hacer el seguimiento para que ahora esto no quede en palabras, sino que efectivamente se concrete en hechos reales para Cuenca. Se habla inclusive de la posibilidad de pensar en esa conexión internacional con Estados Unidos. Nosotros hemos mirado cómo los días en los que una aerolínea nacional hace conexión y hay un viaje hacia Estados Unidos del aeropuerto es realmente lleno de personas. Creo que es el día de mayor visita y de mayor encuentro familiar, y eso solamente confirma que ese flujo migratorio Ecuador-Estados Unidos está más presente que nunca. Y de hecho, si se puede dar esa oportunidad, creo que todo el austro va a ganar con esta situación. Eso también, de hecho, nos obliga a repensar en el tema del aeropuerto, que es un tema que casi ha sido un tema tabú en la ciudad. No se lo ha tratado con la necesaria madurez que significa tratar un tema complejo, difícil, sobre todo porque pensar en un nuevo aeropuerto en las situaciones económicas delicadas del país no resulta fácil, pero es un tema que no se puede agotar el debate y que no puede dejarse de hablar en la ciudad, y que se tiene que pensar si Cuenca tiene y quiere desarrollarse con una visión a 20, a 30 años, tiene necesariamente que tener estos grandes equipamientos. Carlos, ¿qué le deja a usted la visita del presidente de la República, pero sobre todo su participación en la sesión solemne? Uno de los temas que, como usted mismo lo dice, preocupa es la conectividad, pero no solamente de Cuenca hacia afuera, sino la conectividad interna también. Y uno de los proyectos que más nos ha preocupado durante todos estos últimos años es el proyecto Tranvía. Hubo un anuncio muy breve por parte del presidente de la República diciendo que él no quiere encontrar culpables, que él quiere encontrar respuestas, e incluso hubo un compromiso de aportar un nuevo aporte por parte del gobierno nacional para cubrir esta deuda de los 51 millones de dólares que todavía tiene Cuenca con el gobierno de Francia. Pero más allá de esos anuncios, ¿qué más le dejó a Cuenca esta visita del presidente? Bueno, el compromiso sin duda en el tema más complicado que ha tenido Cuenca, que es el tema del tranvía, sin duda alegra. Desde que se inició este proyecto, el gobierno nacional ha tenido la intención de llegar a un feliz término, ha durado más de lo previsto. En la actualidad, en buena hora, esa cicatriz que atraviesa la ciudad de un extremo a otro se va curando de poco a poco, pero de ahí en adelante viene un proceso, yo diría, de altísima responsabilidad, y ahí me parece que faltó mucho, inclusive por parte
del discurso del señor alcalde de contarle a la ciudad de cómo tiene que ser el modelo de conectividad en la ciudad de Cuenca. Es decir, no se dio un paso más allá, simplemente se habló de manera muy breve sobre las dificultades del tranvía. Una intervención muy corta en torno al tranvía y en torno a la movilidad en general. Además, una intervención que no nos ilusiona a los cuencanos de lo que debería hacerse para que la conectividad mejore. No se habló nada del sistema integrado de transporte, seguramente de cómo se integran las nuevas redes ciclovías dentro de la visión de ciudad, de los temas que también a veces no nos gusta tocar, pero que van a ser en algún momento necesarios hablarlos, de la peatonización de varios sectores de la ciudad, y sobre todo de cómo se integraría el transporte con las áreas rurales, con las áreas urbanas, porque si bien es cierto el tranvía no va a ser la panacea a la solución de los problemas de movilidad, el tranvía es una parte de esa solución, pero el tranvía por sí solo no aporta ni cambia nada, es decir, está necesariamente obligado a la integración de el sistema de transporte público masivo. Pero el tranvía va a estar como un punto neurálgico dentro del sistema de transporte de la ciudad, nos guste o no nos guste. Marcelo Cabrera lo ha calificado como un cordón umbilical en su discurso, más bien diríamos una especie de columna vertebral de lo que va a ser el transporte, la movilidad en Cuenca, generando dificultades y también aliviando, esperamos, el transporte en esta urbe. Con respecto a este proyecto, el municipio queda debilitado financieramente. No hemos tenido en mucho tiempo un informe claro de las finanzas municipales, pero hay ciertos síntomas como los créditos en mutualistas, en bancos privados a los que ha tenido que acceder para esta fase final del tranvía, las dificultades de vender los terrenos de Cayambe, ese anuncio del presidente en flexibilizar una escritura para que puedan venderse al sector industrial quizá con más facilidad, dan cuenta de que desde el punto de vista financiero la ciudad está afectada, su municipio está afectado. ¿Qué se le propuso concretamente al presidente de la República? De lo que conocíamos extraoficialmente, el pedido iba a ser en el sentido de que asuma la deuda de algo más de $50 millones con Francia. La respuesta del presidente fue inexistente. Luego uno de los concejales, el concejal Barrera, me parece, señaló que se harán cargo de 2 cuotas sin especificar de qué se trata. Cuéntenos concretamente ¿cuál es el compromiso del gobierno para dar sostenibilidad y sustentabilidad a este proyecto que el gobierno municipal no puede subsidiarlo, pues simplemente no tiene la capacidad económica? Sí, el tema económico sin duda es el talón de Aquiles de aquí en adelante con relación al proyecto Tranvía, y uno de los temas que preocupa es ya cómo va a funcionar y la sostenibilidad que pueda generar el proyecto como tal. Vayamos para ser muy concretos, doctor Orellana, ¿qué se le pidió al presidente? Bueno, de lo que yo conozco, es, primero se le ha pedido que se autorice en la escritura pública de donación de los predios para que se haga un cambio de la posibilidad del uso que inicialmente estaba asignada. Inicialmente, recordemos... Tengo una duda, ¿esto no es responsabilidad directa del Cabildo, de la Municipalidad, del Consejo Cantonal? ¿El uso del suelo es responsabilidad? No entiendo mucho ahí cuál es la intervención de la Presidencia de la República en algo que le compete directamente al municipio. Sí, lamentablemente la donación estuvo condicionada a un determinado uso. Entenderíamos que había una escritura limitante en ese sentido. Sin duda, y en la actualidad lo que se pretende es de que ese objetivo al cual inicialmente estuvo determinado tenga que cambiarse, en razón a que lamentablemente, a pesar de los esfuerzos que ha hecho la municipalidad, finalmente los predios no han podido ser vendidos y por lo tanto hay un dinero ahí pendiente que le hace mucha falta a la municipalidad. Luego el apoyo, por ejemplo, que el gobierno ha ido extendiendo de poco a poco es de que inicialmente se tenía previsto que de este predio, que podría llegar a valer entre aproximadamente $24 millones, los $20 millones utilice la municipalidad y el dinero restante antes debía quedar un vuelto. En la actualidad ahora ese vuelto nos podemos quedar con el vuelto. Si es que en buena hora existe vuelto. Eso nos va a permitir de alguna manera pensar en que tenemos alrededor de $4 millones más. De igual manera había un convenio para la transferencia de activos sobre un determinado monto. Ese convenio de transferencia de activos se ha ampliado también, con lo cual la municipalidad puede seguir en este afán de seguir haciendo obra pública, entregando bienes que son de la municipalidad para obra pública que a la larga termina beneficiándole al mismo territorio. Explíquenos un poquito más este tema. Aquí estamos hablando de qué monto de dinero
usted habla de transferencia de bienes públicos, entendemos que es algo que se ha hecho ya a lo largo de la construcción del tranvía. Se incluye dentro de esto, me parece, las acciones de las empresas eléctricas de la ciudad de Cuenca, es decir, sí, se ha recibido dinero del gobierno, pero a cambio de bienes de la ciudad. Hay una apertura adicional en este sentido, es lo que usted nos dice. Sí, sin duda, este es un tema que también de alguna manera le permite al municipio salir de ese apuro económico. Le da liquidez, pero no se recibe nada del gobierno. Así es. Y en la relación ya del monto de la deuda que tiene Cuenca asumida, en ese tema realmente no conozco qué diálogos existan, pero inicialmente Cuenca tendría que comenzar a pagar ese valor a partir del próximo año. ¿Qué pueden significar las 2 cuotas de la deuda con Francia que fue anunciado por el concejal Barrera? No le he escuchado a Javier en estos días. Realmente desconozco cuál es el diálogo que exista con el gobierno nacional sobre ese tema. La deuda a Francia es del orden de 50 millones, me parece que un poco más. Sí, aproximadamente 51 millones. Esto es producto de los primeros acuerdos del tranvía. Estos me parece que tenían un determinado plazo en el cual no se tenía que pagar, pero este plazo ya se ha cumplido y el municipio tiene que empezar a erogar cuotas. Tampoco sabemos en cuántos años tiene que devengarse esta deuda para poder estimar qué puede significar las 2 cuotas. Sí, entiendo que de lo que nosotros hemos conocido, en la actualidad la municipalidad requiere de manera urgente recursos porque hay deudas pendientes en razón a que la misma obra ha terminado, y ahí la parte económica que está planificada para el año 2019. Entiendo que inclusive cuando trabajamos en el presupuesto se podía prever esa circunstancia, recordando que en la actualidad nosotros tenemos un presupuesto prorrogado. Cuando estamos cerca de un proceso de elecciones, ya en el presupuesto del año anterior se comenzó ya a hacer un análisis técnico sobre esta situación, y cuando se aprobó el presupuesto se consideraba ya que la municipalidad tenía que necesariamente comenzar a pagar a partir del año 2019. Sin duda, doctor Orellana. Quizá al tema de fondo al cual quisiéramos llegar en este diálogo es qué tan significativo es el aporte del gobierno para el municipio de Cuenca y para las entidades públicas azuayas. El presidente en su discurso señaló que $300 millones ha entregado el gobierno para el desarrollo regional durante todo el periodo, 1 año y medio. Una cifra que puede sonar en términos relativos a mucho dinero, pero que en el ámbito público es muy poco, extremadamente poco. Y voy al punto en que nos hemos acostumbrado los cuencanos, sus autoridades, a quedarnos muy contentos y tranquilos, a veces con migajas que nos llegan desde Quito. El día de ayer hacíamos una pequeña reseña simplemente para contrastar ciertas cifras con lo que sucede en la ciudad de Guayaquil. Hay 2 instancias en las cuales ha estado el gobierno en similares circunstancias, en efemérides de la ciudad de Guayaquil, y se han comprometido enormes obras, cifras que nada tienen que ver con los 300 millones que el gobierno dice ha dado durante todo el periodo para Cuenca. Le cito brevísimamente solamente lo que se ofreció en las fiestas julianas, gracias a un resumen hecho por nuestro estimado colaborador Enrique Serrano. Fiestas julianas, el presidente Moreno ofreció los siguientes 10 proyectos. Entrega en concesión de la Guayaquil Salinas, conexión Progreso Playas, bajo la modalidad de alianza público-privada, 162 kilómetros, valor $305 millones. Construcción del viaducto sur de 44 kilómetros, valor $1.040 millones. Dragado del canal de acceso a los puertos privados públicos de Guayaquil, $90 millones. Desarrollo del nuevo puerto de aguas profundas de Pozorja, inversión $1.200 millones. Instituto Tecnológico Superior, 19 millones, recuperación de esclusas, 10 millones, etcétera, etcétera, en obras más pequeñas. Y otra tanda de ofertas muy similares se hizo con motivo de las festividades de la independencia de Guayaquil. No estamos acostumbrándonos a estos enormes contrastes, doctor Orellana. Como autoridades, como ciudadanos, esto nos involucra a todos, y quedándonos muy tranquilos, saboreando un caramelo de 2 cuotas, en este caso de la deuda con el gobierno francés para la ciudad de Cuenca, y un anuncio no tan claro ni tan sustentado, esperemos que lo hagan, de que se ha invertido $300 millones en este gobierno. Cuenca no merece un trato mejor cuando
Es públicamente conocido que solamente en aportes por impuestos durante el gobierno de Correa y Cuenca ha aportado $5.000 millones al fisco, sin sumar en esto la producción hidroeléctrica, por ejemplo, que ha tenido un papel fundamental durante décadas en el desarrollo del país. Sin duda, hay un retraso. Me parece que el tema de equidad territorial es un tema que tiene que seguirse debatiendo muy profundamente en el país. Es un tema además que siempre ha generado brechas gigantes entre unos y otros, y lamentablemente lo que le sucede a Cuenca también le sucede a gran parte del país. Por eso es importante comenzar a repensar el modelo de desarrollo que tenemos y sobre todo apuntar a los temas de equidad territorial. Es un tema que seguramente hay una deuda pendiente muy fuerte de quienes han estado durante los últimos años, por ejemplo en AME, de quienes han estado en el CONCOPE, de quienes han estado manejando la lucha a través del Consorcio de Juntas Parroquiales Rurales. Me parece que la voz de los gobiernos locales ha sido una voz muy tenue, muy débil, que no ha logrado inclusive tener una presencia política a nivel nacional y ha perdido su capacidad también de propuesta, porque uno puede protestar y está bien, pero también la capacidad de propuesta es la que permite que las cosas cambien y mejoren. Nosotros hemos mirado cómo de poco a poco el municipalismo en el país ha sido debilitado, a través de diversas normas que se han ido dictando en los últimos años. Inclusive gran parte de sus competencias han sido cada vez minimizadas, y sin duda hace falta además tener un protagonismo mucho más fuerte en una construcción de una ciudad. Lamentablemente estamos viviendo una etapa donde la dispersidad va a ser el pan de cada día hasta que terminen las próximas elecciones, y donde ya no se vende un sueño de ciudad, y eso es lo lamentable. Ya no hay una visión de territorio, porque más allá de que hoy esté un alcalde y el día de mañana esté otro, todos requerimos como azuayos y como cuencanos tener una visión a largo plazo. Cierto es que las efemérides en las cuales los presidentes venían como Papá Noel han quedado atrás, pero sin embargo son herramientas que sigue utilizando el gobierno. Recientemente en las festividades de Riobamba se ofrecieron varias cosas, entre ellas la reconstrucción con apertura a 4 carriles de la vía entre Ambato y Riobamba. No fuimos capaces en Cuenca de obtener siquiera una oferta de esta naturaleza. Bueno, sin duda también cuando se habla del tema vial hay que entender la situación propia en la que estamos ubicados. Hay en algunos lugares donde sin duda es mucho más sencillo hacer grandes avenidas y vías, y en otros lugares como los nuestros, en donde por las mismas condiciones geográficas es casi una utopía pensar que eso pueda suceder. En la vía Cuenca-Guayaquil, pensar que en algún momento podamos tener una vía de esas características resulta realmente casi imposible por las mismas condiciones geográficas que más tenemos. En la Riobamba-Cañar, que es una vía fundamental para el desarrollo del austro del país, no solamente de la ciudad de Cuenca, y que va quedando como el patito feo de las vías ecuatorianas. Sin duda, me parece que ahí tenemos que seguir exigiendo como azuayos que se cumplan con muchos temas que están pendientes, y me parece que tenemos que comenzar a tener un discurso común. El azuay ha tenido penosamente un discurso más disperso. Divide y gobernarás. Parece que realmente no hemos logrado tener una visión como azuayos, como cuencanos, de lo que efectivamente queremos para la ciudad en los próximos años, y por lo tanto las peticiones son tan dispersas que no logran tener una fuerza ni logran tener un apoyo, ni siquiera yo diría un respaldo ciudadano necesario como para que esas propuestas tengan el sustento necesario y el peso político que uno requiere como cuencano y como azuayo. Haciendo una revisión de las obras que el gobierno nacional ha ejecutado, y en eso tenemos que poner dentro de este análisis todo el periodo del expresidente Correa. La vía rápida Cuenca-Sogues-Biblián es una de las pocas que se ha terminado, se le inauguró como si fuese una nueva vía, pero en todo caso es una vía que se encuentra en buenas condiciones. Le voy solamente a mencionar, sin entrar en detalles, otros proyectos del gobierno que han venido realizándose con una serie de traspiés y que no están terminados. La Lenta San Francisco, la Gualaceo Limón, la Sixi-Gualaquiza, Minas, Tablón, Pucará, que van convirtiéndose casi en estribillos, en algo que nos acostumbramos a que están en una eterna construcción y no le llegan a concluirse. ¿Por qué no reclamamos con mayor rigidez al gobierno sobre este maltrato permanente que se da en obra pública a la provincia de la Suaya y al austro del país? Nosotros hemos mirado muy de cerca, y de hecho es dolorosa la realidad que un sector tan cercano oriental al nuestro, muy cercano a Cuenca, sea una vía que, como usted bien menciona, casi como para escribir otros 100 años de soledad. Pero ha habido una cantidad de inconvenientes legales, se han dado graves problemas
con los contratistas, y de la última reunión que conversaba con Boris Palacios, en buena hora se tomaron decisiones y se revirtieron esos contratos y se han dado a nuevos contratistas que están avanzando, que parece que por fin estas obras podrán ser una realidad muy cercanamente. El caso Cuenca Machala también era una historia de nunca terminar. En los días anteriores pude visitar la ciudad de Machala y en buena hora se puede sentir que es una vía que está en mejores condiciones. Incluyendo aquellos tramos que se encontraban muy defectuosos. Totalmente defectuosos, inclusive a la vía cuenta con señalización. ¿Están ya terminadas esas zonas? Hay unas zonas en las que de Santa Isabel hacia abajo que nuevamente persisten los problemas, pero ya son temas que sin duda tendrán que seguir jugando con los temas de la naturaleza, que en muchas ocasiones también suele ser muy cruel en algunos temas. Dos obras que se encuentran dentro de la ciudad parcialmente y en las goteras de la ciudad de Cuenca, en las cuales tiene que ver también el municipio de Cuenca. El nuevo ingreso por la Panamericana Sur, la vía El Descanso Huangarcucho Pacte Gualaceo, de la cual se habló de túneles, se habló de 4 carriles. ¿Cómo se encuentran estas vías? ¿Qué es lo que dicen las autoridades nacionales del Ministerio de Transportes y Obras Públicas al municipio? En el caso del acceso sur, entendemos que se contrataron los estudios necesarios como para poder avanzar en este tema. De igual manera pasó con el caso del acceso y esa cercanía con Gualaceo, que es fundamental. Esperamos, y eso es un tema que nosotros nos hemos comprometido a hacer un seguimiento, que se puedan dar respuestas. Realmente Cuenca ya no puede ser vista aislada de los cantones cercanos, y además con esa dificultad que termina estrangulando el acceso a la ciudad. Penosamente ya la ciudad en algún momento no se planificó para que sea una ciudad compacta. Cuenca le ha pasado lo que le pasa a las ciudades de Latinoamérica, ha crecido a lo largo y a lo ancho, y eso termina dificultando mucho más y encareciendo el tema de servicios públicos, de accesibilidad. El transporte público no ha sido planificado de manera adecuada, y ese tipo de temas, por ejemplo, más allá de las diferencias, creo que en la agenda local de los nuevos candidatos a alcaldes debería ser una prioridad. Es decir, el nuevo candidato a alcalde, el nuevo candidato a prefecto, no puede dejarnos de contar cuáles son las soluciones para los problemas que este rato a todos nos molestan, que es el tema de la conectividad. ¿Qué va a pasar con la conectividad hacia las parroquias rurales? ¿Dónde van a ubicarse los nuevos distribuidores de tráfico? En Cuenca hay situaciones en las que son alarmantes. ¿Cómo vamos a cambiar los modos de convivencia en cuanto a ser mucho más pacíficos en la movilidad? Porque en la actualidad, como estamos viviendo, es una sociedad acelerada, molesta, de disgustos de todo el tiempo, de pito, de estrés, y ese tipo de temas sin duda terminan afectando la calidad de vida de todos los cuencanos. Otro de los temas en los cuales tiene que haber acción ciudadana, incluyendo por supuesto a sus autoridades, ¿hasta cuándo Cuenca va a seguir subsidiando el servicio aéreo en el país con tarifas que no se compadecen entre Cuenca-Guayaquil cuando hay vuelos o Cuenca-Quito, tarifas que desde otras ciudades del país se paga a destinos internacionales? Este es un abuso, sin duda. Todos los cuencanos nos sentimos molestos, y en muchas ocasiones se llegan a extremos, como usted bien menciona, en la que venir a Cuenca resulta mucho más caro que ir a Miami, seguramente a Bogotá, visitar cualquier otras regiones de América del Sur. Y es un tema que el municipio, a través de la Corporación Aeroportuaria, tiene que buscar mejorar ese nexo con otras posibles aerolíneas que den el servicio a la ciudad de Cuenca. Lamentablemente, cuando existe un monopolio, existe también un abuso. Y ese abuso está dado en razón a que es un monopolio público, eso es lo curioso. TAME, que tiene la mitad de este monopolio, es una empresa pública cuya principal función es servir a los ciudadanos, no explotarlos. Sí, ese es un tema que inclusive a pesar de esas circunstancias son desastrosas las cuentas de la empresa pública como se ha manejado en los últimos años. Se entendería que su justificación de ese pésimo manejo económico que ha tenido durante los últimos años tal vez estaría dado por esa circunstancia, y no es así, porque no tienen ese pretexto, porque jamás han subsidiado, porque no han estado apoyando a ciudades como Cuenca, por ejemplo, que ha sido, yo diría, una de las que ha logrado sostener inclusive de alguna manera económicamente a la misma empresa. Ahí se han hecho varios anuncios, se han buscado nuevas alternativas, que han quedado todavía en el discurso. Esperemos que se logren concretar. Hay personas y nuevas aerolíneas que están interesadas en poder dar y brindar un servicio a Cuenca, pero también hay que hacerlas que sus servicios de hecho sean competitivos. Yo creo que por ejemplo, este fue otro, sí. TAME tenía
un viaje a Guayaquil que no era compatible ni con la ida ni con el regreso, entonces de hecho no va a ser rentable. Tiene uno que entender de que tiene que sujetarse a la oferta y la demanda, sobre todo, que es la que de alguna manera va a generar que esa oferta sea la adecuada o no. Otro de estos caramelos que nos dejó el presidente de la República, doctor Orellana, es justamente lo que usted se refería a los viajes a la ciudad de Nueva York. Un análisis que lo consideramos serio, adecuado, de Nicolás Larenas. Hoy lo pondremos en nuestras cuentas de Twitter. Pregunta: ¿qué necesita Cuenca para tener vuelos internacionales? Y habla sobre las debilidades del aeropuerto de Cuenca, los desafíos actuales que se tienen, tanto por la ubicación física del aeropuerto como por la falta de facilidades. Se habla de una serie de necesidades y se pone dentro de este artículo un proyecto de desarrollo del aeropuerto de Cuenca que terminará posiblemente cuando ni usted ni yo estemos ya por lo menos en actividades públicas, sino habremos trascendido a otros espacios. Para el 2056 al 2062, Cuenca, si es que se sigue este plan que propone este experto, podría estar contando con un aeropuerto internacional con una inversión de $616 millones, es decir, el doble de lo que ha costado el proyecto Tranvía. El hecho de señalar como una idea de que se va a tratar de poner una ruta entre Cuenca y Nueva York realmente tiene que ser tomado con pinzas. Incluso ofertas de este tipo tienen que venir con un mejor sustento para que nosotros podamos por lo menos evaluarlo y saber de que no se están diciendo palabras para salirnos de ese entorno que siempre se vuelve presurizado para las autoridades, para el presidente de la República, como son las sesiones de Cabildo. Sí, la retórica política tiene que tener, como usted bien menciona, estudios, análisis, y no puede quedarse a un discurso, porque cuando se hacen ofrecimientos que no se cumplen, se afecta la credibilidad de lo público y aparta a la ciudadanía de lo político. Eso es lo grave. Sí. Porque hay una desilusión. Este vuelo a Nueva York, ¿a qué se refería el presidente? Entiendo, ¿qué tan factible es? Entiendo. Tenemos aquí posibilidades para hacer aduana en la ciudad de Cuenca. Hay todas las características para que naves de la dimensión que tiene que volar, que evidentemente tienen que ser más grandes, hacia la ciudad de Nueva York, puedan aterrizar si quieren la pista de Cuenca. Pero no es tan cierto esto. Por ejemplo, en estos años en los que hemos tenido la oportunidad de participar en varios encuentros en temas de ciudad, nos ha tocado viajar a Buenos Aires en aviones que son casi los aviones locales. Pero es otra la situación cuando tiene que ser un vuelo comercial. A México. Un vuelo comercial debe tener necesariamente un alto número de pasajeros para que la operación pueda pasar un punto de equilibrio y sea rentable. Sin embargo, este ejemplo es muy común. A México, Aeroméxico, la cantidad de aviones que tienen, la mayoría son casi como los aviones locales. Es lo que le pregunto, ¿qué tan factible sería de que efectivamente estos vuelos en el corto plazo puedan establecerse por lo menos a la ciudad de Nueva York? Ojalá no se siga en la misma proporción en cuanto al costo de lo que se cobra a Guayaquil o a Quito. Ese es un tema que, reitero una vez más, el alcalde tiene que poner su equipo a trabajar de manera inmediata. Hay que recordar que más allá de un periodo administrativo, la ciudad sigue y es un proceso de largo aliento y a largo plazo. Las ciudades que logran tener un desarrollo y que realmente logran tener un impacto a nivel mundial son las que se piensan hacia el futuro. Y no solamente se piensan en los 4 años administrativos. Por eso más bien yo invito al señor alcalde y a su equipo a que se haga un seguimiento serio, una evaluación concreta de que si los temas que se han ofrecido son viables, comencemos a dar los primeros pasos para que se concreten, porque el otro es, como usted bien menciona, llegamos a una sesión solemne, se dicen muchas cosas y al poco tiempo resulta que después de 2, 3 años se siguen ofreciendo los mismos temas y nos seguimos ilusionando y contentando con una retórica que a veces no cambia nuestras vidas. Vayamos a lo que se viene, doctor Orellana. ¿Cómo mira usted las próximas elecciones? Realmente el camino para Cuenca es un camino complicado. Lamentablemente los candidatos que hasta el momento se han escuchado, muchos han estado ya históricamente en lo público y los nuevos candidatos que se espera que puedan venir, se les ha acusado que no tienen experiencia. Yo he hecho un análisis ahí que es básico. Si los que están ahora, que entre comillas tienen mucha experiencia, no han logrado solucionar los temas que tiene la ciudad, entonces seguramente si hay una persona que venga, que impulse los temas con sentido común, que haga las cosas con pasión, que nos enamore a los cuencanos de un proyecto de ciudad, me parece que seguramente podremos tener mejores días. Lamentablemente, como en muchas ocasiones he manifestado,
A Cuenca le toca escoger entre el menos malo y el menos peor, y es una situación bastante delicada. Quisiera además que ya en el debate público se comience a debatir los temas en verdad de la ciudad. Hasta ahora nosotros hemos mirado que la política se ha resumido en acusaciones de un bando a otro bando, en un gasto gigantesco publicitario, ocupando y abusando de la institucionalidad pública, pero no realmente pensando en la ciudad del futuro. Cuenca tiene una deuda gigante. Si le preguntamos de cada 10 cuencanos, seguramente los 9 cuencanos no sabe qué es lo que desea de Cuenca en el futuro. Sí sabe él, pero no se ha logrado conjuntamente hacer una visión colectiva. Hay temas que no se han colocado en la agenda pública. En esta última práctica que usted acaba de señalar, creo que sí sabemos. Las quejas, por lo menos de los cuencanos, lo más urgente. Los cuencanos hablan de los problemas graves de movilidad, tanto en la ciudad como de conectividad con el resto del país. Los cuencanos también hablamos mucho de las preocupaciones en cuanto a la seguridad en esta urbe. Sí, y también sin duda un tema que en buena hora comienza a escucharse con más fuerza, y es un tema que nosotros hemos defendido con mucha pasión, es el tema justamente del derecho a la ciudad. La posibilidad de entender de que uno como ciudadano tiene derecho a poder disfrutar de la ciudad, del espacio público, los temas que es un medioambientales tema fundamental. También. Desgraciadamente el tiempo se nos agota, doctor Orellana. Yo quisiera preguntarle ciertas situaciones que nacen como rumores, pero se van intensificando, y no hay mejor cosa que preguntarle a posibles actores o a gente que está involucrada en la política. Hablando de próximas elecciones, se ha hablado de la consolidación de una posible candidatura, si es que se puede hablar de binomio, alcalde-prefecto, entre el actual alcalde de la ciudad y Javier Enderica, que iría a la prefectura de la Azuay. Es uno de los temas que quisiéramos preguntarle si usted conoce algo sobre esta concreción. Es una etapa de mucha incertidumbre, de diálogos que van, que diálogos que vienen, pero me parece que todavía no existe ningún tipo de acuerdo. Hay demasiado, todavía, yo diría, mucha neblina sobre el escenario político, pero estamos a pocos días de que esos temas se pongan en claridad. Nos han dicho también que Javier Enderica estaría a punto de renunciar, si no ha renunciado ya, y que usted lo reemplazaría. Bueno, se ha dicho muchas cosas realmente. Pero siendo usted aquí la persona aludida, conocerá si es verdad o no. Hay un grupo de ciudadanos que han tenido la gentileza de proponer mi nombre para que pueda estar en este espacio. En la gobernación. Sin duda, de lograr concretarse sería un honor. Si no pasa eso, nosotros seguiremos como lo hemos hecho desde el primer día, trabajando con mucha pasión en la Municipalidad de Cuenca y apoyando los temas de ciudad. Nosotros hemos sido absolutamente claros. Para nosotros es indiferente lo que el alcalde pueda pensar sobre nosotros. Todos los temas que hemos hecho en Cuenca y le hemos apoyado al alcalde es pensando en la ciudad. Yo no tengo ningún acuerdo con el alcalde Marcelo Cabrera, ni remotamente hemos conversado de muchos temas de ciudad, pero yo le he apoyado en todos los temas que benefician a Cuenca, porque me parece que la política requiere un mínimo de generosidad. Lamentablemente antes había demasiado sectarismo y dogmatismo, que cualquier proyecto, por bueno que sea, siempre se le miraba los peros y en muchas ocasiones no se lograban concretar. Nosotros más bien por el contrario, hemos sido los mayores impulsores de que los proyectos que él ha planteado se cumplan, porque el momento que se cumplen esos proyectos ganamos Cuenca y también gana lo público y ganamos los políticos, porque el desprestigio de la política justamente está dada en lo que yo decía, decir una cosa, hacer otra cosa, el pensar, decir, no se encontraban no había coherencia, y de hecho nosotros hemos tratado de rescatar lo público como un tema de un valor colectivo fundamental, y ahí hemos de seguir trabajando siempre, aportando con mucho cariño y con mucha pasión para nuestra querida ciudad. Dentro de estos mismos temas que se irían encajando, doctor Orellana, se nos ha dicho que la arquitecta Mónica Quesada iría como candidata a viceprefecta, conjuntamente con el actual gobernador. Es otro dato que quisiéramos saber si podemos confirmar. Hay muchos nombres que se han ventilado sobre el tema. En algún momento inclusive se han planteado otros nombres. Fernando Moreno, sin embargo, de las cartas. Sin embargo, sin duda, Fernando es un excelente ciudadano y una muy buena persona, pero entiendo que este tema todavía no se define. Hay mucho rumor.
hay demasiada especulación sobre los temas. Esperamos que en estos días se definan, porque además es fundamental hasta para la misma militancia saber exactamente qué es lo que va a suceder, cómo se va a apoyar. El momento en que claro, se vaya aclarando ya la bruma en cuanto a las decisiones de carácter político. Definiciones, inclusive los ciudadanos comienzan a dispararse y de hecho lamentablemente la cultura clientelar tiene un peso gigante aún en la vida de la ciudad. Todavía no hemos madurado lo suficiente los ciudadanos como para poder entender la política de otra manera, y entonces algunos la política hacen como la posibilidad de conseguir un empleo, un trabajo, lo cual no está mal. Pero algo que embargo, queda claro, por no ser usted un actor directo, es que podríamos tenerle muy pronto de gobernador de la SOI. Ese tema no pasa por mis manos, sin duda. Ese es un tema que lo tendrá que definir el gobierno nacional. Entiendo que hay varios nombres que se han propuesto. Seguramente harán un análisis de cada una de estas alternativas, y nosotros, como hemos manifestado en el sitio, en el lugar en el que nos toca seguir trabajando, lo haremos. No hemos requerido nunca de la vida tener un cargo público como para poder servir a la ciudadanía. Más bien, yo recuerdo que los momentos más alegres de mi vida y los momentos de mayor lucha han sido aquellos en los que, sin tener un cargo público, hemos estado siempre junto a la ciudadanía, defendiendo lo que creemos que es justo para todos. Un tema final, doctor Orellana. Volviendo al asunto del tranvía, se dejó flotando por allí, por las intervenciones del señor alcalde en diversos medios de comunicación nacional, entre los cuales incluimos algún programa que con producción en Quito lo retransmitimos a través de esta emisora, que Cuenca va hacia un sistema ecológico de transporte. Además del tranvía, estaría trabajándose sólidamente, esta es la idea que se ha dejado, reitero, en un sistema de buses eléctricos para la ciudad. Hasta donde conocemos, los buses eléctricos no van más allá de ser una idea que incluso se dijo había sido suspendido en cuanto a sus estudios en las últimas semanas. ¿Qué nos puede decir usted? ¿Hay algo concreto sobre esto para reemplazar en forma definitiva esta flota de buses a diésel que significan una amenaza a la salud pública en Cuenca? Ese es un tema que también se está conversando con el sector privado. El transporte público está en manos, gran parte del ámbito privado. Y ahí, por ejemplo, de hecho, se busca no afectar el equilibrio económico que se planteó cuando se pidió que se haga la renovación de la flota vehicular. Sin embargo, la municipalidad no puede dejar de pensar a largo plazo. Inclusive, la semana pasada, por ejemplo, nos reunimos con algunos empresarios locales que están planteando la posibilidad de generar una propuesta de ordenanza, que yo la he venido trabajando además en estos días con mucho cariño, para el incentivo del vehículo eléctrico. Ellos estarían dispuestos a hacer las inversiones en las electrolineras. Se pensaría en vehículos pequeños, no necesariamente un vehículo urbano tiene que ser un vehículo de 3 filas de asientos. Como funcionan en Europa, son vehículos muy pequeños, livianos, donde nosotros estamos planteando inclusive en la ordenanza establecer la posibilidad de que no paguen, por ejemplo, el parqueo tarifado por 1 o 2 años cuando utilizan un vehículo eléctrico. La misma municipalidad está pensando en la posibilidad de que se incrementen inclusive los cupos, entiendo, en algunas empresas de taxis, siempre y cuando los nuevos vehículos que ingresen sean eléctricos. Algo similar sucedió en Loja. Es decir, que se está en una fase, digamos, de lluvia de ideas. No existe todavía un proyecto de prefactibilidad que se lo esté estructurando. Se está trabajando. Entiendo que la semana pasada este grupo de industriales se reunieron con el gerente del EMOB. Nosotros en esta semana vamos a trabajar en lo que ya tenemos como propuesta de ordenanza elaborada por nosotros, lo que tiene el EMOB, lo que plantean los industriales, y en algún momento buscar esas alianzas públicas privadas que permitan realmente el uso del vehículo eléctrico y que se vaya perdiendo el miedo a estas tecnologías que, lamentablemente, siendo nuevas y no existiendo inclusive la posibilidad de tener la posibilidad de cargar directamente el vehículo, alguien se corre y tiene miedo. Pero realmente no podemos ya dejar de debatir estos temas. Son fundamentales hoy más que nunca. El calentamiento, el cambio climático nos afecta brutalmente. Los primeros damnificados y los primeros refugiados del clima son ya nuestros hijos, que no pueden salir a disfrutar del sol siquiera en estos días que han sido demasiadamente fuertes. Eso nos obliga a nosotros a tomar decisiones. Esto es penoso. La contaminación que generará Ecuador en el mundo realmente será insignificante. Sin embargo, los más afectados siempre vamos a ser nosotros, por la misma posición que nos encontramos dentro de la tierra. Bien, queremos agradecerle por su presencia, doctor Orellana. Muchas gracias. Para mí siempre un gusto estar en Onda. Declaraciones del concejal del Cantón Cuenca, el doctor Carlos Orellana.